Hermanos amados, cuando comenzamos a ver en los evangelios el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que antes de Él comenzar a ejercer su ministerio, se sometió a sí mismo y delante de los hombres a que se cumpliera toda justicia. Y es necesario ver por qué lo hizo de esa manera. Porque no quiso, aunque Él ya tenía el llamamiento, ya tenía la obra que debía hacer, ya la tenía clara, digámoslo de esa manera, ya lo sabía. Había sido en el Consejo de la Trinidad donde habían decidido que no había otra manera de salvar a la humanidad y de vindicar al Padre, sino que Él viniera y se despojara a sí mismo de su divinidad y tomara el lugar del hombre y fuera Dios y hombre verdadero. Aunque ellos ya lo habían decidido, el Señor Jesucristo le dijo a Juan el Bautista que era necesario que se cumpliera toda justicia. Y cuando vemos que Él comenzó su ministerio y a hacer los milagros y las señales y prodigios que hizo, primero Él se sometió como hombre y fue bautizado. Y fue además tentado también. Y luego de que pasaron estas cosas, de que Él fue bautizado y fue tentado, fue cuando comenzó su ministerio en sí. Entonces vemos aquí un principio fundamental en la vida cristiana. Para nosotros comenzar a ejercer lo que Dios nos ha dado como creyentes y como cristianos, y la facultad que el Señor nos otorga al morar dentro de nosotros, de vencer las tinieblas, de superar las dificultades, de permitir que Cristo sea formado en nosotros, es necesario primero que nosotros nos sometamos al Padre y al Hijo por su Santo Espíritu. Es necesario primero que en nosotros haya una clara conciencia de que seguimos al Señor en obediencia a Él y en dependencia a Él. Uno de los principios más claros que permiten que el poder de Dios obre por medio de nosotros es el de la obediencia, porque la obediencia quiere decir dependencia, ¿sí? Cuando yo soy obediente, pues quiere decir que no hago las cosas por mí mismo ni como a mí me parecen, sino que yo tengo que depender de otro que me da las órdenes y me da las instrucciones, aún a pesar de que yo pueda en mi interior considerar que puedo hacerlo por mí mismo y que puedo adelantarme o que puedo hacerlo mejor. Pero cuando somos personas obedientes, nos sometemos y dependemos de quien nos da las órdenes y las instrucciones para hacer las cosas. Amén. Ese es un principio cristiano. El cristiano debe ser una persona obediente. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a nuestro Dios, Él comienza a revelarnos a nosotros mucho del mundo espiritual con el que vamos viviendo mientras estamos de paso por este mundo material y carnal. Porque ciertamente en nosotros se vive una batalla de esos dos reinos, ¿sí? De lo que está sucediendo mientras estamos acá físicamente y que sentimos y vivimos en nosotros mismos, y de lo que sucede también espiritualmente. Entonces, la carga que ha puesto el Señor en mi corazón está basada en una de las primeras palabras que pronunció el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, que fue justamente cuando Él llegó a la sinagoga y se le entregó el rollo del libro de Isaías y leyó una porción de esa palabra. Pero Él solo pudo leer esa palabra y llegar a ese momento luego de haber obedecido al Padre en ser bautizado, o sea, en hacer un reconocimiento público de que Él es el Hijo de Dios y que reconoce a Dios como el único creador y el único Dios verdadero. Y es curioso que la palabra deja registrado
que después de eso el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu mismo lo probó. Y eso hace en nosotros también el Espíritu. Cuando el Señor llega a morar en nuestra vida y llega a llenar nuestro espíritu y a despertar nuestro espíritu, Él comienza a examinar todo de nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, pero que también el espíritu del hombre escudriña también todo lo profundo de nosotros y conoce la verdad de todas las cosas. Entonces, al estar en comunión con el Espíritu de Dios, pues todo nuestro ser queda desnudo delante del Señor, queda totalmente expuesto, y el Señor puede entrar no solo a conocer todo de nosotros, no porque no lo conozca, sino porque nosotros no se lo permitimos, sino también a trabajar en todo nuestro ser, en todos los aspectos que no tienen que ver con Él y en los que tienen que ver. Entonces comienza a quitar de nosotros lo que no corresponde y a poner lo que es de Él. Entonces el Espíritu mismo comienza a hacer ese examen de nosotros y comienza como un escáner a examinar todo nuestro ser, nuestro propio espíritu, porque estaba dormido, y lo despierta, lo activa. Nuestra alma, porque sabemos que ahí es donde están los sentimientos, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y comienza a examinar también cómo llevamos nosotros esa relación con Él y qué es lo que hacemos también con nuestro cuerpo al darle lugar a nuestra alma. Entonces, así lo hizo el Espíritu Santo con el Señor Jesús mismo. Como Él se sometió como hombre verdadero y era necesario que se cumpliera toda justicia, pues no hubiera sido justo que Él no hubiera sido también tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Era justo delante de la justicia perfecta de Dios y de su justicia divina, que si venía el Hijo de Dios como hombre, pues fuera también tentado, a ver cómo resolvía la tentación. Y el Señor Jesús resolvió la tentación en su humanidad. Él no, dice la palabra del Señor, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, Él como hombre lo resolvió. Tanto así que al día 40 de la tentación y de la prueba, tuvo hambre, física hambre, la misma y tal vez mayor hambre que nos da a nosotros. Y en ese mismo instante, quien vino a ayudarle, pues fue el enemigo, ¿cierto? Alguna vez habíamos compartido acerca de esto. Y ahí se da un diálogo que nos sorprende a nosotros, que es entre el Señor Jesucristo y Satanás. No porque Jesucristo estuviera dialogando con Satanás, era Satanás mismo el que quería entablar esa conversación para ver si lograba hallar algo ahí suspicaz en el Señor Jesús con el cual pudiera tentarlo o condenarlo. Pero no halló nada, porque el Señor Jesús, como estaba en obediencia, y obediencia es dependencia, pues Él no estimó nada para sí mismo a qué aferrarse, sino que estaba despojado de todo, a merced de Dios completamente. Entonces, como Él no estimó nada para sí mismo, pues le respondió con lo único a lo que Él podía aferrarse, que era la palabra de Dios, que Dios le había dado para que la enseñara acá en la tierra a los hombres a quienes Él había venido. Entonces, el diálogo queda escrito y registrado para nosotros en la Biblia, porque de allí en adelante lo que el Señor Jesucristo comenzó a vez tras vez a hacer ver a las personas con las que Él estaba interactuando mientras ejerció su ministerio acá en la tierra, fue que vieran cómo era el obrar y el operar del enemigo. Y vez tras vez lo dejaba en evidencia a Satanás y procuraba que la gente se diera cuenta cuál era el operar del enemigo, cómo era que operaba, cómo era que se metía sutilmente. Y vemos muchas cosas que suceden. Vemos que había personas enfermas porque era un espíritu inmundo el que la había enfermado. Habían personas que tenían locura porque era un espíritu el que lo había llevado a la locura. Había muertes porque era lo mismo, unos demonios que querían
llevarse la vida de esa persona. Y así comienza también a hacer que las personas se den cuenta también de su propio corazón. Pues tenemos el caso típico de Pedro, que después de una revelación tan grande como la que recibió, lo primero que hace es darle lugar al diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estimó algo de él mismo. ¿Qué estimó Pedro? En que él había tenido esa revelación tan grande, que cómo no iba a cuidar del Señor Jesucristo, si él era el único el que se le había dado esa revelación. Entonces le dijo: no, Señor, nunca tal te acontezca, ¿cierto? Porque como ya había recibido una revelación tan grande, ¿y qué le tiene que hacer el Señor Jesús? Reprenderlo duramente, ¿cierto? Y decirle: apártate de mí, Satanás. Y reprendió fue a Satanás. Pero como nuestra alma a veces le ayuda, pues fue reprendido Pedro también, y gracias a Dios que fue reprendido, porque después lo vemos allá en Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, otro Pedro muy diferente, que ya no daba cabida al enemigo. Entonces, una de las primeras palabras del Señor Jesucristo fue leer esta porción de la Biblia de Isaías, que ya entendemos, la leyó hasta cierta parte, porque convenía que en ese momento la leyera hasta esa parte, y yo la voy a leer acá. Dice en Lucas 4:18. Leámoslo desde el 16 para entender el momento histórico en el que se dio. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto no fue coincidencial, ¿no? Que como hacemos nosotros a veces cuando necesitamos que el Señor nos hable, o tenemos una necesidad típica de escuchar su voz para una decisión, y bueno, voy a abrir la palabra a ver dónde, aquí, uy, sí, mire, me salió. No fue así coincidencial, más bien fue providencial, ¿sí? Porque en ese momento se cumplía históricamente también la llegada del Mesías. Entonces dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, hermanos, aquí principia el ministerio del Señor Jesús. Pero aquí todavía no se había hablado de la redención, ni de la justificación, ni todavía se había hecho la expiación por toda la humanidad, todavía no, ni había todavía restauración del pacto, todavía no había hecho Dios el nuevo pacto con la humanidad, que lo hizo fue con Cristo, y en Cristo representada toda la humanidad. Pero el Señor dijo que hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿Por qué lo dijo? Ahí atrás dice que luego de la tentación y de haberla superado, volvió lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir la llenura del Espíritu? Que en su ser él ya tenía claro lo que debía hacer y cómo lo debía hacer. Cuando leemos que nombraron a los diáconos en Hechos, dice que se buscaran varones llenos del Espíritu, ¿cierto? Esa llenura del Espíritu no quiere decir que ellos sabían todas las cosas espirituales. Quiere decir que eran obedientes al Espíritu. Eso es lo que quiere decir que la llenura del Espíritu, que somos obedientes, que dependemos del Espíritu. Entonces el Señor ya sabía que su misión era esta. Era dar libertad a los cautivos y a los oprimidos, dar vista a los ciegos, ¿cierto? Y sanar a los quebrantados de corazón. Y esto no solo se refería a algo físico en realidad, sino que se refería a algo espiritual.
la forma como el diablo ha tenido la humanidad es de esta forma. Espiritualmente nos ha tenido la humanidad cautiva, la ha tenido oprimida, la ha tenido ciega, la ha tenido pobre espiritualmente. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó, comenzó a evidenciar todas esas obras malignas y la sutileza con la que el diablo se mete y oprime a las personas, las cautiva en pecados y en concupiscencias, en mentiras, en tradiciones de engaños, como decía Pablo, en filosofías y huecas sutilezas, en genealogías interminables, ¿cierto? Y también las hace pobres espiritualmente. Esta pobreza a la que se refiere acá no es la misma pobreza del Sermón del Monte, que dice el Señor: bienaventurados los pobres y débiles de espíritu. Esta pobreza a la que habla aquí es de miseria. No es la pobreza en la que el espíritu nos llena de su riqueza. No, es una pobreza de verdad de no poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, quisiera que, partiendo de acá, viéramos algunas porciones de la palabra donde podemos evidenciar qué es lo que ha sucedido y por qué a veces terminamos cautivos en estas cosas, oprimidos por estas cosas, entristecidos, cegados a lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Empobrecidos cuando somos herederos del reino de los cielos y tenemos para nosotros unas riquezas inescrutables, pero a veces nos sentimos que no tenemos nada. Ahorita cuando estábamos cantando la canción que decía sublime enamorado de ti, yo nunca le había puesto tanta atención a esa porción de la canción. Y de verdad le pregunté al Señor en ese momento: Señor, ¿de verdad tú estás enamorado de mí? ¿De verdad te enamoraste de nosotros? Y sí, es así. Él es el enamorado eterno de nosotros, porque dio su vida completamente sin estimar nada para Él, con tal de que nosotros vivamos. Amén. Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucede, para que entendamos en los aspectos que se mueve el enemigo espiritualmente. No es como alguna vez dijo alguien, es que Dios hizo al diablo para las cosas malas y para él se reservó las cosas buenas. Eso es una blasfemia. No, de ninguna manera. Dios no hizo al diablo, Dios hizo un ángel rodeado de hermosura y de poder, y le dio la oportunidad, como se la dio a todos los demás ángeles, de adorarlo o de no querer adorarlo. Y Lucero escogió no adorarlo, sino el ser igual a Dios, que lo que no hizo Cristo, y pues se rebeló. Y lo mismo hizo el ser humano, se rebeló también. Entonces, al rebelarse, le dio cabida y se hizo igual a esa criatura angélica que se había revelado. Los dos se pusieron del mismo bando. Entonces vamos a ver cuáles son algunas de esas facetas en las que se mete el enemigo y qué es lo que sucede y por qué el Señor lo permite, para que no seamos engañados, hermanos. A veces estamos siendo oprimidos años y años por cosas que el Señor nunca quiso que estuviéramos oprimidos, por situaciones que el Señor nunca quiso que viviéramos. Ahora, cuando las vivimos, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad delante de nuestros actos. Y como Dios es perfectamente justo, es justo aún con el diablo, porque Él es perfectamente justo. Entonces, si el diablo reclama algo de nosotros y nosotros dimos lugar al diablo, pues Dios en su perfección dirá: toca esto, pero no toques aquello, con tal de que la persona se corrija. Amén. Entonces, vamos a un primer aspecto, que es el que conocemos, el clásico pasaje de Job. Y vemos allí un primer aspecto. Job, ya conocemos que estaba un día el Señor y vinieron delante de él los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. No es que Satanás era uno de los hijos de Dios, se metió ahí, colado.
pero Dios se lo permite, porque Dios no le sorprende a Satanás. A nuestro Señor no le sorprende lo que Satanás hace. A Él no lo coge por sorpresa, como nos coge a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo quiere que nos demos cuenta de estas cosas, para que, como decía Pablo, no caigamos en el lazo del diablo, ¿sí? Él tira el lazo, así, lo pone ahí. No el lazo de los vaqueros del llano, no. El lazo de la trampita que se pone ahí, a ver si cae la liebre, si cae el conejo, ese, que uno pisa y queda colgado patas arriba. Ese es el lazo que tira el diablo. A ver si nos coge y nos deja así colgados patas arriba, donde no podemos hacer nada. Entonces, hay que ver estas cosas. En el caso de Job, ¿qué pasó con Job? Dios mismo dio testimonio de Job. Dice ahí en el 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren qué clase de persona era. Perfecto y recto. Y Dios dio testimonio de eso. Y llega Satanás y le dice: pero ¿cómo no va a ser perfecto y recto si lo has rodeado y le has puesto un cerco de protección a su alrededor? ¿Cómo no va a ser perfecto y recto? Así cualquiera es perfecto y recto. Y dice Dios: está bien, toca sus bienes, pero no toque su vida. Y comienza el trato de Job que ya conocemos nosotros. Entonces, aquí hay un aspecto importante que ver. Job en realidad no tenía pecado en él. Dice la palabra que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿por qué le pasó lo que pasó? ¿Sí ven? Y este libro ha sido muy cuestionado por eso, y la forma de proceder de Dios ha sido muy cuestionada por esto, porque uno dice el pobre Job o el santo Job. ¿Qué era lo que sucedía acá? Que el Señor conocía el corazón de Job, y como era perfecto, sabía Dios que por medio de él, a pesar de lo que iba a suceder, podía avergonzar a Satanás y podía evidenciarlo, e iba a servir. Dicen los científicos, eso lo sabrán pues los más eruditos, que desde que Adán y Eva existieron hasta nuestros días, ha vivido en esta tierra 100.000 millones de personas. ¿A cuántas de esas nos ha servido esta historia de Job? De esas 100.000 millones de personas. Y hemos comenzado por aquí y hemos ido y al final decimos: sí, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí ven? Y entendemos por qué el Señor permite a veces pruebas en nuestra vida. ¿Y saben qué sucede? El enemigo es avergonzado. Tinieblas son derrumbadas y destruidas. ¿Sí? Potestades de las tinieblas son vencidas. El Señor no nos da una carga que no podamos soportar. Y dice la palabra que cuando seamos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie. Pero sí dice la palabra que Él nos prueba como a fuego, ¿cierto? Como a oro en el fuego y oro refinado. Y le decía al pueblo de Israel que para eso los había puesto a andar, para probar su corazón. Entonces, como al Señor no le sorprende Satanás, entre toda la humanidad que vivía en este tiempo, Él sabía quién era Job. Y el Señor sabe quiénes somos nosotros. ¿Y por qué permite a veces que el enemigo haga sus fechorías a veces en nuestra vida y logre causar daño en nuestra vida? Pero después de aquí vemos al Job que formó. Aunque ya era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, formó en Job un amigo que tenía el mismo corazón de Dios, lo bendijo mucho más, volvió y le dio sus hijos, más abundantemente de sus posesiones y muchas más cosas, y el enemigo fue derrotado y quedó evidenciado completamente lo que Satanás hace. ¿Qué hace? Esto se presenta delante de Dios. Y dice Dios: ¿no has considerado mi siervo Mauricio, por ejemplo, para no poner a ningún hermano? ¿No lo has considerado? Y Satanás dice: sí, pero ¿cómo no, si lo has rodeado? Y si le has puesto un cerco de protección a tu alrededor, pero quítale esto, quítale aquello y verás que maldice.
El Señor nos conoce y Él sabe hasta dónde nos puede permitir que pasemos por esas pruebas, pero sabe que saldremos victoriosos. Entonces este es un primer aspecto. A veces Satanás obra en nuestra vida no porque estemos haciendo algo malo, ni porque estemos pecando, ni porque tengamos un pendiente con el Señor, no. A veces el Señor se lo permite es para simplemente enseñarnos las riquezas de su gracia, las riquezas de su poder que ya opera en nosotros, lo que es que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Cuando el Espíritu de Cristo llegó a morar en nosotros, no pensemos que no llegó también a morar en nosotros la capacidad de batallar contra las tinieblas. También eso llegó a morar en nosotros. La preparación para batallar contra las tinieblas, así lo dice la palabra. Sí, dice que nos armemos de la armadura de Dios, porque eso también nos va a tocar hacerlo. Amén. Veamos otro aspecto. Vamos ahí al libro de... Vamos a Crónicas. Vamos a Crónicas primero. Primera de Crónicas 21:1. Dice, Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y conocemos esta historia, ¿no? Vino una plaga terrible, vino un juicio terrible sobre el pueblo de Israel a causa de David haber hecho esto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Al Señor no le gusta que estemos pendientes del número. Él es el que le gustan los números y Él verá cuáles son sus números. Pero no le gusta que nosotros estemos pendientes del número. Tanto que nos dio la unidad de medida para la iglesia. Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Amén. Ahí ya está la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas veces 2 hermanitas que se reúnen e interceden por toda la iglesia vencen tinieblas y derrumban potestades de los demonios a favor de los hermanos y de la iglesia? Porque Dios está con ellos, Cristo mismo está ahí con ellas. Entonces al Señor no le gusta eso, que hagamos cuenta del número, y no le gustó que David quisiera saber cuánto era su pueblo y cuánto era la gente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? David dice la palabra que era un varón conforme al corazón de Dios. Imagínense, conforme al corazón de Dios. Y miren lo que sucedió. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. A veces eso hace el enemigo con nosotros muy sutilmente. Nos incita, ¿sí?, a hacer cosas que nosotros no debemos. Nos incita. Sopla al oído pensamientos, ¿sí? Pone sentimientos, no porque Él venga y ponga el sentimiento. Por medio del pensamiento, pone el sentimiento. A veces no en contra de los hermanos, a veces en contra de nosotros mismos. ¿Para qué? Para negar la obra de Cristo en nosotros. Sí, acusándonos todo el tiempo. Entonces, aquí hay otro aspecto. A veces quedamos cautivos, sí, oprimidos por el diablo, porque nos incita a él en contra de otras personas. Y miren en contra de quién acá fue, del pueblo de Israel. A veces el diablo incita a los hermanos en contra de la misma iglesia. Y un hermano que vemos que era cabal en su comportamiento, precioso en el cuerpo de Cristo, de un momento a otro se levanta en contra de todo el mundo y no entendemos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Le dio cabida al diablo, se dejó incitar por el diablo, ¿sí? Se dejó tentar y cayó, ¿sí?, en alguna pequeña sutileza. ¿Qué pasó acá con David? David era el rey de Israel, ¿podía hacerlo? Podía hacerlo. Los oficiales le dijeron: no lo hagas, oh rey David, Dios te ha dado todo, pero él era el rey. A veces pasa así, nos dice: pero no, pero tú, eres tú, como le decía el Señor Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, manda que esa piedra se convierta en pan. A veces nos dice así: si tú eres Hijo de Dios y si eres
salvado por Cristo, por su obra de la cruz, ¿por qué te tienen que pasar estas cosas? Líbrate de todo ese sufrimiento. ¿Sí? ¿O por qué permites tú que te digan esas cosas si tú ya eres un hijo de Dios salvado y los hermanos te conocen de hace tantos años? ¿Por qué permites que te juzguen y te digan esas cosas? Nos incita contra la iglesia a veces. Y vemos acá que el juicio del Señor vino y le dio para escoger. Qué cosa tan terrible. Ahí no había nada que escoger, porque eran unos juicios terribles. Pero ¿qué escogió David? No escogió el juicio más ligero o el menos doloroso, no, escogió la misericordia de Dios. Amén. Escogió eso, porque el Señor dice en su palabra que eterna es su misericordia y su verdad. Entonces, el Señor eternamente será misericordioso con nosotros. Pero misericordia no quiere decir irresponsabilidad. Dios, nuestro Dios, es un Dios responsable, a tal punto que asumió las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué era lo justo? Dios creó al hombre, al ser humano, ese hombre pecó, ¿cierto? Pues Él asumió el pecado de esa criatura que Él creó. Dios creó al lucero y se rebeló. Dios asumió también lo que sucedió con ese ángel que se rebeló. ¿Y qué hizo? Al ser humano que fue creado, aunque a su imagen y a su semejanza, en menor gloria que los ángeles en cuanto a poder, lo está capacitando y ayudando por medio de la obra de Cristo para que venza a la otra criatura que es mayor en gloria y poder. ¿Sí ven? Porque Él asumió la responsabilidad de sus actos. Y Él, como creador, pues no va a ser injusto con una criatura, por muy angélica que sea. Amén. Entonces, como el Señor es justo, aunque tiene misericordia y nos perdona, no nos va a eximir de nuestras responsabilidades. Y el precio del acto que cometimos lo tendremos que pagar. Aquí, gracias a Dios, fue solamente 3 días y no todo lo otro que decía ahí. A veces en nosotros es así. A veces es una pequeña vergüenza que el Señor permite que pasemos enfrente de los hermanos, con tal de que nuestro corazón se corrija y no caigamos en el lazo del diablo. Vamos a ver otro aspecto. Vamos a Zacarías, al libro de Zacarías. Entonces ya vimos el primero, que no es porque la persona esté pecando. En realidad no lo es, o tenga un pecado oculto ni nada de eso. El segundo aspecto que vemos es cuando nos dejamos incitar o tentar por el enemigo, porque el Señor dice que juntamente con la tentación viene la salida. Todos los oficiales del rey David le dijeron que no lo hiciera, pero él, terco, siguió y lo hizo, y viene el juicio. En Zacarías 3 vemos al sacerdote Josué y vemos otra situación acá. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Estaba el sacerdote Josué y Satanás a la derecha de Josué acusándole, así, señalándolo. Y cada uno de nosotros, el enemigo está así, acusándonos y señalándonos a ver qué hay en nosotros. Entonces dice: y dijo Jehová a Satanás. Esto es de las cosas, estos diálogos del Señor con el enemigo son de las cosas más sorprendentes que hay, porque muestran quién es nuestro Dios. Dios no tiene ningún temor del enemigo ni lo sorprende nada. Y Dios mismo le pregunta, y Satanás le tiene que contestar. ¿Sí? ¿Y para qué? Para evidenciarlo, como hizo el Señor con Adán y Eva. Dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Será que el Señor no sabía dónde estaba? Quería era que Adán supiera en su corazón dónde estaba. ¿Dónde estás tú? ¿En Dios? ¿En mí? ¿En la serpiente? ¿En ti mismo? ¿Dónde estás tú? Entonces le dice Jehová a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Qué belleza! Aquí está nuestro Señor Jesucristo
intercediendo por nosotros como abogado, como paracleto nuestro. Está intercediendo y está diciendo: Jehová te reprenda, Satanás. ¿No es este Josué un tizón arrebatado del incendio? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Pero aquí hay algo curioso. ¿Por qué Josué estaba vestido de vestiduras viles? ¿Quién le puso esas vestiduras? No dice acá que el diablo se las haya puesto. Dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, a Josué: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Josué tenía un pecado. ¿Quién sabe qué pecado era? ¿Cierto? No nos pongamos a escudriñar acerca de eso. Tenía un pecado. Y ese pecado espiritualmente lo hizo vestir de ropas viles. Así nos vemos nosotros cuando pecamos espiritualmente. Con andrajos, con vestiduras viles, con trapos de inmundicia sobre nosotros. Así nos vemos cuando pecamos. Pero nuestro abogado, que está delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿De dónde nos sacó el Señor? De lo vil y de lo menospreciado del mundo, ¿cierto? De ahí nos sacó. Entonces, como nos sacó de lo vil y lo menospreciado, nosotros a veces todavía cargamos con cosas viles y menospreciadas en nosotros. No porque el Señor quiera, sino porque no las hemos soltado. Por eso decía Pablo: despojaos del viejo hombre. Nos toca a nosotros despojarnos. Este pecado le correspondía a Josué. Pedir perdón por ese pecado, el sacerdote Josué. Le correspondía a él pedir perdón por ese pecado, confiar en la obra redentora de Cristo para despojarse de él. De todo, dice la palabra del Señor, de todo, dice en Hebreos: despojaos de todo pecado y del peso que os asedia. ¿Sí? Como nosotros venimos de esa vileza, de esa inmundicia, a veces se quedan pedazos en nosotros de esos trapos sucios y viles. Entonces el Señor lo sabe y dice: no, este es un tizón arrebatado del incendio. Jehová te reprenda, Satanás, porque estás haciendo uso de cosas pequeñas que yo estoy corrigiendo en él, ¿sí? Para condenarlo. ¿Sí? Entonces aquí vemos otro aspecto. Hay cosas que todavía están en nosotros que deben ser corregidas, que deben ser quitadas, de las que nosotros debemos despojarnos. Tenemos que soltar eso, todo. Pero es que es un recuerdo que yo amo tanto. Sí, pero es un recuerdo de un pecado. Pero es que es una actitud que yo soy así y así me tienen que querer. Sí, pero es un pecado. Y te hace ver vil, con ropas viles, delante de la deidad, delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Rey? Dice la palabra que con vestiduras blancas. ¿Cuáles son esas vestiduras blancas? La sangre de Cristo que nos cubre a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos resistimos a dejar eso que no es de Dios y que el Espíritu nos muestra que no es de Él y que no está bien y que no corresponde y que es un pecado, un hecho pecaminoso, o un acto pecaminoso, o un pensamiento, o una palabra pecaminosa, lo que estamos haciendo es negar la obra de Cristo en nosotros. Y estamos diciendo: no, esta vestidura blanca yo no la quiero. Entonces le pone aquí un dije inmundo. Así de terrible es. Entonces esa vestidura blanca, que es la sangre de Cristo que nos cubre, porque dice que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, ¿sí? Y dice el Señor que se presenta a su iglesia blanca, resplandeciente, sin mancha y sin arruga, y la iglesia somos nosotros. Lo que estamos diciendo es que sí, yo quiero ir, pero con esto, ¿sí? Esto sí no lo puedo dejar. Este pedacito de inmundicia no la puedo dejar. Lo demás sí, Señor, pero este pedacito de inmundicia sí déjame, lo que es que yo soy así yo sé que tú me quieres, ¿sí? No se puede, hermanos, porque ¿qué pasa? Satanás nos está acusando.
con todo el tiempo nos está acusando. Y nos acusa. ¿Y qué pasa si en esa acusación Dios, en su justa y perfecta justicia, halla que en realidad somos culpables? Ojalá nos trate mientras estemos acá, porque ¿qué dice la palabra en los evangelios? De cierto os digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así delicada es la cosa, hermanos. Entonces, no nos dejemos engañar del enemigo, hermanos. Si el Señor muestra que tú tienes que cambiar o ceder, así te muestra que tú tienes la razón, no hay nada que hacer. Tienes que cambiar y tienes que ceder. Así tú tengas la razón, porque tú puedes decir, pero es que Señor, es que tú has visto, no digamos solo hermanos acá, digamos lo más cercano, como pasa a veces con nuestra familia, ¿cierto? Porque ahí nos podemos hablar un poquito más directo, ¿no? Hay veces, Señor, pero yo tengo la razón, no la tiene mi esposa o mi hijo o mi hermano, no la tiene, yo la tengo. Y a veces el Señor te dice, sí, yo sé que tú la tienes, pero quiero que seas tú el que cedas. Quiero que seas tú el que te corrijas. O en hechos de la vida cotidiana. Pero es que ¿cómo no le voy a contestar a mi jefe si es que no tiene la razón en lo que está haciendo? Eso es injusto. Sí, yo sé que es injusto, pero quiero que seas tú el que cedas. ¿Sabes qué pasa, hermano? Cuando tú te equiparas al que te está haciendo injusticia, estás ejerciendo justicia propia. Y cuando viene el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, a abogar por nosotros, el Padre que dice, muestra a ver el caso, el asunto. No, pero es que ahí yo no tengo por qué hacer justicia, porque tomó justicia por su propia mano. Lo siento, no tengo nada ya que hacer ahí. Así es, hermanos. Así es. Cuando tú haces justicia por tu propia mano y te sales con la tuya o te desquitas o te sacan la espinita, ya Dios no hace justicia. Es más, corremos el peligro de que le haga justicias al otro y no a nosotros que fuimos a los que nos hicieron la injusticia, como lo hayamos considerado. Entonces, hermanos, tenemos que despojarnos de esas vestiduras viles. Mire que Josué, el sacerdote Josué, que fue usado por Dios con Zorobabel para la reconstrucción del templo y de la ciudad, y que es tipología de la edificación de la iglesia, miren que tenía algo. Y como era el sacerdote, pues no se podía presentar sin que quedara al día este asunto. Entonces a veces esa es otra cosa, ¿sí ven? ¿Y quién llegaba inmediato? Satanás, a acusarnos. Bendito sea el Señor, que miren, lo vistió de ropas de gala, pero le dejó claro, mira, que he quitado de ti tu pecado. O sea, sé consciente de lo que estás haciendo, te he perdonado, te perdono, morí por ti en la cruz, pero sé consciente de lo que estás haciendo. ¿Sí? Porque la responsabilidad de nuestros actos nunca va a ser quitada. Amén, hermanos. Vamos a ver otro aspecto. Todavía nos alcanza el tiempo un poquito más. Vamos Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel 28. Este es un pasaje misterioso de la Biblia, muy delicado y tremendo, porque el Señor dejó evidencia aquí del mundo espiritual y de las cosas que se hacen desobedeciendo a Dios y queriendo invocar ese mundo espiritual de una manera ilegítima, de una manera no permitida por Dios. Tenemos el caso de Saúl. ¿Por qué fue desechado Saúl por Dios? Si lo recordamos, porque desobedeció. No quiso depender de Dios. Dijo, pero mira, y he guardado lo mejor de Amalek para sacrificar. Y ahí es donde se evidencia el corazón. Si recuerdan, mis hermanos, en varios apartes de la palabra dice, para sacrificar a Jehová tu Dios, le dijo a Samuel. ¿Sí ven? Todavía no era el Dios de Saúl. ¿Y saben qué pasa con Saúl, hermanos? Dios nunca fue su Dios. Para Saúl, su Dios fue él mismo, su propio corazón. Ese fue el Dios de Saúl, su propio corazón.
Hermanos, dijo el Señor Jesucristo, quien quiera salvar su vida, la perderá. Eso no es mentira, hermanos, eso es verdad. Si nosotros queremos reservar nuestra alma para nosotros mismos y no dejar que el Señor quite de aquí lo que no es de Él y que adquirimos al estar en lo vil y lo menospreciado del mundo, vamos a perder nuestra vida, vamos a perder nuestra alma. Es así, es literal, no es una parábola, es literal, perderemos nuestra alma. Es así, eso le pasó a Saúl. Saúl perdió su alma, la perdió. ¿Qué pasó con Saúl? A él, desde antes que tuviera un poquito de conciencia de Dios, ya un espíritu inmundo le atormentaba, ¿cierto? Y David venía y con el arpa, digamos, lo consolaba porque tocaba canciones a Dios, el rey David. Y pasados los años en que el Señor ya desechó a Saúl por desobediente, porque fue así, por desobediente lo desechó, porque no le dio la gloria a Dios al obedecer y al depender de Él, Dios le dio la misma oportunidad a Saúl que a David, la misma. Dios no fue injusto con Saúl, como no fue injusto con Faraón. No fue injusto, Él le dio la oportunidad de hacer las cosas, de arrepentirse, de corregirse, de obedecer. Pero como su Dios, el Dios de Saúl era su corazón, el Dios de Faraón era su corazón, pues el Señor evidenció y juzgó el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Saúl tuvo temor de una de las batallas que iba a librar porque ya Dios no le hablaba. El Señor nos guarde, hermanos, para siempre de no sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Porque ¿saben qué siente alguien que no tenga a Dios en sus vidas? ¿Qué siente que hay en su corazón? Muerte. Muerte. No siente nada más, sino muerte. Que está muerto en vida. Eso es lo que siente una persona que está apartada de Dios y persiste en eso y siempre está ese vacío en su corazón. ¿Qué es? Solamente las tinieblas de la muerte, lo que está allí. La necesidad de Dios que no quiere aceptar. Entonces, Saúl sintió ese vacío en su corazón, esa muerte misma, porque Dios ya no le hablaba. ¿Y saben qué hizo? Remató pecando y fue y consultó una divina. Y es tan terrible la situación ya en este punto que Dios permitió que cometiera ese pecado tan terrible de idolatría y de consultar a los espíritus. Y permitió que del más allá viniera justamente Samuel. Y Samuel le dice aquí, le dice, ¿por qué me molestas en mi morada donde estoy? Si Dios te ha desechado y no te habla, ¿qué tengo yo para decirte? Entonces miren otro aspecto, hermanos. Cuando perseveramos en no seguir al Señor, nosotros como cristianos tenemos un problema. Y es que entre más se nos da, más se nos pedirá, pero porque tiene mayor recompensa. Tú ves en tu trabajo o en tu estudio, a medida que tú vas culminando tu carrera estudiantil, más se te exige, porque es que eres capaz de más cosas y puedes adquirir más responsabilidades, pero ¿con miras a qué? A un grado, y luego sigue la carrera universitaria, ¿con miras a qué? A otro grado, y a tener una empresa, y a tener un buen puesto. Ahora, digámoslo en nuestra vida más sencilla. Tú comienzas a trabajar con miras a qué, a conseguir tus cositas y te vas metiendo en una cosa y luego en otra y vas adquiriendo más responsabilidades, pero también experiencia en tu trabajo, en tus cosas, y te vas pudiendo ya, no, que ya me puedo casar, que ya puedo tener hijos, y el Señor te va dando responsabilidades, pero ahora te demanda la vida de esos hijos, ¿cierto? Hermanos, el Señor tiene que probar nuestro corazón. ¿Con qué corazón lo estamos buscando nosotros a Él en la vida cristiana? Si es por trueque o si es porque verdaderamente le amamos. Ah, no, Señor, es que yo vengo porque es que yo sé que pues tú dices que hay que pedir es con fe y pues yo tengo unas cositas para pedir, ¿sí? O si es, Señor, porque de verdad yo te necesito, Señor, no me interesa nada más, te necesito y punto. Entonces, ayúdame, Señor. Él prueba nuestro corazón, porque es que lo que vamos a recibir no es nada más y nada menos
que una herencia incorruptible, inmarcesible, ¿sí?, en los cielos preparada para nosotros. Riquezas inescrutables que oído no oyó, ni ojo de hombre vio, ni han subido a corazón de hombre. Son cosas nuevas que jamás nos hemos podido imaginar ni sentir. Entonces, si tú vas a darle una riqueza de esas a alguien, ¿tú no le pruebas su corazón primero en lugar de sus capacidades? Tú le pruebas su corazón. Es lo primero que tienes que probarle. Entonces Dios prueba nuestro corazón, y así probó el corazón de Saúl. Y como Saúl perseveró y persistió en seguir haciendo mal, en seguir desobedeciendo al Señor, ¿saben qué sucedió acá? ¿Saben por qué Saúl llegó a este punto? Porque Dios ya lo dejó, se retiró. Y eso es peor, hermanos. Peor que una reprensión del Señor, dice el proverbio. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es que yo te amo tanto que por eso no te corrijo. Eso no es amor, hermanos. Eso no es amor. Ahora, hay que corregir como dice la palabra, ¿no? Con exhortación, que es una corrección con amor. Un poco con dura, porque solo la verdad no se puede. Tiene que venir la gracia y la verdad, como compartíamos alguna vez. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Hermanos, el Señor lo dejó. Saúl quiso consultar espíritus, el Señor lo dejó. Miren que en toda esta situación, el Señor no le habló. Le habló por medio de Samuel, lo dejó que consultara una divina, que él mismo había expulsado. La divina entró en el ámbito espiritual, una espiritista, una bruja, entró en ese ámbito, y Saúl consultándole si qué iba a hacer, y habló, ayúdame. Miren, lo dejó. Hermanos, así sucede con nosotros, por muy cristianos que seamos. Si persistimos, dice ahí la palabra, decía Pablo, y creo que ese título también lo puse en las sociedades bíblicas, que la amonestación contra el que peca deliberadamente. Y dice Pablo que si estamos por debajeando la gracia de Dios, dice, entonces voy a pecar mucho para que más gracia me llegue. Y decía Pablo, en ninguna manera, que te haces igual así de culpable. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos de que una cosa de esa llegue a suceder en nosotros, hermanos. Si el Señor, año tras año, día tras día, el Espíritu nos dice, corrígete en esto, corrígete en esto, corrígete en esto, corrígete. ¿Sabes qué pasa? Llega un punto donde el Espíritu ya no te dice, te deja. Porque persististe y perseveraste en seguir ese mal. Y fue lo que le pasó a Saúl. Entonces miren, ¿qué sucede? Miren que aquí ya no nombra a Satanás, ¿sí ven? ¿Por qué ya no lo nombra? Pues porque no tiene ya ninguna necesidad de entrar Satanás mismo. No tiene ninguna necesidad. Saúl mismo, por su propio corazón y por su propia intención, quiso meterse en el reino de las tinieblas, en el mundo de las tinieblas. Entonces hay veces que cuando perseveramos en no dejar esas cosas que a Dios no le gustan y que está diciendo que nos corrijamos, el diablo ya no tiene ningún trabajo con nosotros, porque sabe que por medio de eso va a causar estragos en nuestra vida y se puede en la de los demás. Y peor aún, dañar el testimonio del Señor, como ha pasado tantas veces, hermanos, que nosotros vemos en hermanos amados, pero así ha pasado, porque alguna vez hace mucho tiempo algo quedó ahí sin sanear, sin dejar que el Señor tratara, sin quitar un remiendo ahí, y miren dónde vino después a salir. Entonces, aquí vemos otro aspecto. Hay más aspectos, pero ya es necesario llegar a la gracia de Dios, ¿sí? Aquí estamos viendo estas situaciones, pero pareciera que no hay esperanza. No, debemos llegar ahora a la gracia de Dios, y la gracia de Dios comienza desde aquí también, desde el Antiguo Testamento. Vamos a Segunda de Crónicas. Vamos a ver.
Bueno, antes de ir ahí, leamos un último pasaje de otra situación compleja que hace el enemigo. Vamos a 2 de Crónicas 18:18. Dice la palabra del Señor. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Otro caso como el de Saúl, ¿no? Pero vemos acá cómo nuestro Señor, ¿se ven? Permitió esta parte que dice que ese espíritu se puso delante de Jehová. Ahí es donde podemos identificar que no es uno de los ángeles del Señor, sino que es un espíritu inmundo, porque cuando leemos en la palabra que era varón valiente delante de Jehová, quiere decir que era en contraposición al Señor, o sea, como que se le enfrentaba, ¿sí? Miren otra situación parecida a la de Saúl, pero desde otro aspecto también, donde el Señor permite que el mal llegue a esa persona. Acab sabemos qué clase de rey fue. Ahora sí vamos a Primera de Reyes y leemos, comenzamos con esta parte de la redención. Primera de Reyes 8:46. Salomón es tipología de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está Salomón dedicando el templo a nuestro Señor. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. ¿Sí ven? Por eso decía el Señor que Él venía a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos, ¿sí ven? A libertar a los presos, a dar vista a los ciegos, ¿sí? A sanar a los quebrantados, ¿sí ven? Porque el Señor sabía en la cautividad que el enemigo nos había puesto y en la que nos quiere poner vez tras vez. Miren acá dice: y delante del enemigo para que los cautive. Ya vimos que el Señor a veces permite que nos cautive, ¿sí ven? Que nos lleven cautivos, y ya vimos por qué razones, ¿no? Entonces dice: lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. ¿Se acuerdan de esta frase? Volvieren en sí, ¿dónde está? De Nabucodonosor. Nabucodonosor se engrandeció a tal manera que Dios permitió que un espíritu lo atormentara y lo enloqueciera, y quedó como una bestia del campo y comía pasto. Pero miren que guardó su vida. ¿Y qué sucedió? Dice Nabucodonosor mismo, que con él nos encontraremos allá cuando estemos con el Señor. Dice: cuando volví en sí, miré al cielo y adoré al Dios Altísimo. ¿Sí ven? Entonces dice: y ellos volvieren en sí. Que el Señor nos ayude para volver en sí cuando estamos en la locura de nuestro corazón a veces. En la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren, mire, a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma. Recordamos dónde dice esto también el Señor Jesucristo, cuando le decían: ¿cuál es el primer mandamiento? Dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Sí ven? No puede guardarse allí nada para nosotros mismos, es para el Señor. De toda tu alma, de toda tu voluntad, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. ¿Sí ven? Entonces dice: en la tierra de sus enemigos,
Miren lo que dicen. Y se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, o sea, a Jesucristo, porque es la tierra prometida, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, la iglesia, ¿sí ven? Acá la iglesia es donde somos restaurados. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración. Y a veces no se puede solo con oración. Dice también, y súplica. Hay que suplicar, hermano, a veces, por el perdón del Señor. Y les harás justicia. Vimos la justicia perfecta, ¿no? Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Pero vamos a ver un aspecto aquí importante. Hasta aquí pensamos que, bueno, aquí todavía estamos en cautiverio, ¿cierto? Pero miren que está la gracia del Señor ahí. Hasta aquí pensamos, ay, bueno, ya pasó todo. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Miren qué cosa curiosa. ¿Por qué? Porque el pueblo debía asumir la responsabilidad de sus actos. Miren todo lo que está diciendo aquí. Pecaron, ¿sí ve? Se apartaron del Señor. Entonces el Señor todavía no los iba a sacar de ahí. Iba a hacer que tuvieran misericordia con ellos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Egipto es el mundo, ¿cierto? Y el horno de hierro es el juicio contra este mundo. Entonces el Señor nos ha sacado de allí, ¿cierto? De ese juicio, y nos ha librado de este mundo, y tendrá misericordia de nosotros, ¿sí? Pero como oraba nuestro Señor Jesucristo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Amén, hermanos, porque acá es donde debemos darle la gloria a nuestro Señor y ser restaurados. Bueno, ya termino con este. A ver si lo recuerdo acá, que está en 2 Timoteo. Espérenme, hermanos, un momento, por favor. Perdón, no, ya lo recordé, está en Colosenses 2. Colosenses 2:13. Bueno, vimos la redención, ¿cierto? De nuestro Señor, cómo comienza, pero aún estamos acá, pero el Señor tiene misericordia, y aún dice el proverbio, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Y esta es una realidad. Miren lo que leemos acá. Aún hace que nuestros enemigos tengan misericordia de nosotros. Dice 2 Colosenses, leámoslo desde el 13. A ver. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Acá está la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos en algunos pasajes, nuestro abogado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ay, hermanos, hay un acta de decretos contra nosotros donde están todos los pecados que el Señor sabe que cometeremos. Pero ¿qué hizo el Señor? La quitó de en medio. Estaba en medio de quién, de Él y de nosotros. Y por medio de ella es que el enemigo nos acusaba día y noche. Pero dice que la quitó y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está, hermano, la redención de nuestro Señor. Decía el Señor, cuando iba a ser crucificado, dijo, deja, porque esta es la hora y la potestad de las tinieblas. En ese momento, el enemigo pensó que se salió con la suya,
y que logró matar al Hijo de Dios, condenarlo y crucificarlo. Y justamente porque Cristo iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Y Satanás así lo vio. Sí, lo logré, voy a matar y maté al Hijo de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que el Señor descendió a las profundidades y dice en Efesios que llevó cautiva la cautividad, hermanos. El Señor fue y cogió toda esa acta de decretos, cogió las llaves de la muerte y del Hades, cogió todo lo que era contrario a nosotros y ahora está en su sola potestad. Dijo, no, esto ya no es efectivo contra ellos porque yo di mi vida por ellos. Y en el justo juicio del Padre, cuando Satanás estaba acusando al Señor Jesucristo, Dios, como es perfectamente justo, no halló ningún pecado en él. Ninguno había en nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos, dice la palabra. ¿Y qué hizo el Señor nuestro Dios y Padre? Pues algo que ninguna criatura sabía que iba a suceder. Resucitó a Cristo. Justamente, no injustamente, justamente la justicia, el juicio perfecto del Señor que permitió que Cristo muriera, ese mismo juicio perfecto permitió que Cristo viviera y resucitara entre los muertos. Amén, hermanos. Ahora Él tiene cautiva la cautividad. Ahora todo esto, la opresión, toda esa tristeza que el enemigo trata de ponernos, esa depresión, esas locuras, esas enfermedades, todo esto, estas cárceles de nuestra alma, ¿sí? Toda esa pobreza de espíritu que nos quiere hacer ver miserables delante del Señor, todo eso el Señor lo tiene cautivo. Ahora Él tiene todo eso por allá, alejado de nosotros, pero entonces nosotros no somos los que debemos ir y buscar eso. Al contrario, debemos vivir en esa novedad de vida, con la libertad que da el Espíritu, sabiendo que ya Cristo murió por nosotros y nos libertó. Amén, hermanos. Entonces, ya simplemente terminamos con el pasaje que comenzamos, porque ahora le hallamos el sentido. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude. La palabra siempre da para que sea mucho más profunda cuando compartimos de estas cosas, pero confío en que el Señor nos socorrerá y lo que cada uno de nosotros necesita en este aspecto lo ha grabado el Señor en nuestro corazón y su Espíritu lo utilizará en el momento propicio para que no seamos engañados por el enemigo, pero también para que no desfallezcamos cuando estemos en una prueba, hermanos, porque ¿qué tal que el Señor nos haya considerado como un Job y quiera por medio de nosotros derrumbar fortalezas y tinieblas y avergonzar al enemigo y posteriormente bendecirnos en gran manera? ¿Qué tal? ¿Cierto? No sabemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos ayude a ser conscientes de cuando pecamos para inmediatamente pedir perdón a Él, por pequeño que sea, porque de eso se pega el enemigo. Amén, hermanos. Oremos y quedemos en las manos del Señor, hermanos. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque has querido revelar estas cosas a nosotros, Señor. Como dice tu palabra, has querido revelarla a los niños, Señor, a nosotros que venimos necesitados de ti, Señor, como nuestro Padre. Señor, te rogamos nos guardes de las acechanzas del diablo, Señor. Nos guardes de toda represalia, Señor, por ponerlo en evidencia, Señor. Nosotros simplemente sabemos, Señor, de sus maquinaciones y queremos
que nos guardes tú con tu Santo Espíritu para no caer en ella, Señor. Tú conoces nuestra debilidad y la de nuestra alma, Señor. Por eso nos encomendamos en tus manos, Señor, al socorro oportuno de tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayude y nos dé discernimiento, que ejercite nuestros sentidos espirituales para no dejarnos engañar por ninguna sutileza de nuestra humanidad o del enemigo, Señor. Guárdanos, Padre, de nosotros mismos, del enemigo, aun de quienes nos rodean, Señor. Guarda también a quienes nos rodean de nosotros mismos, Señor. Queremos ser, como leíamos en tu palabra, perfectos, Señor, en nuestro camino delante de ti. En tus manos nos dejamos, Señor. Te rogamos seas tú libertando, Señor, a nuestros hermanos que estén oprimidos por el diablo en cualquier situación o circunstancia, a las personas que están engañadas por el enemigo, Señor. Como dice tu palabra, Jehová te reprenda, Satanás. Sé tú, Señor Jesucristo, quien lo reprenda, porque siempre intenta mal contra tus hijos y contra tu creación, Señor. Liberta tú todos estos cautivos por la tradición, Señor, y por tantos espíritus de mentira, Señor, que están en sus mentes, Señor. Te rogamos esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Guarda tu iglesia, Señor, para que esté apercibida, velando y orando en todo momento y sin cesar en todas las cosas, Señor, para que no sea engañada. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias.